Un cariñoso y cordial saludo. Tenemos un tema sensacional para un día muy especial. Y justamente, verdadero Mesías resucitado por Israel será aceptado. Pero, de hecho, la palabra Mesías significa originalmente ungido. No nos perdamos todas las bendiciones y los beneficios que implican tener al ungido, al prosperado, pero que también nos puede bendecir a nosotros. Masiyash es la palabra hebrea para ungido que encontramos en el libro de Daniel y en toda la Biblia. Los cristianos ya estamos disfrutando el bálsamo porque el ungido es alguien que tiene un bálsamo sanador. Nosotros ya lo estamos disfrutando y resulta que los judíos que no aceptaron a Jesucristo de Nazaret algún día lo aceptarán como el Mesías. De hecho, varios historiadores, entre ellos Flavio Josefo, afirman que los israelitas no querían aceptar a Jesús como el Mesías porque ellos esperaban era un guerrero conquistador, un hombre alzado en armas, un hombre con todos los poderes militares para derrocar al imperio romano que tanto daño les había hecho. Entonces, encontramos que la palabra de Dios nos habla de una manera muy interesante. Ahora, permítame decirle una pequeña aclaración al comenzar. Malintencionadamente, a nosotros los cristianos nos difaman y nos dicen que tenemos otro Dios que no es el Mesías, sino un Dios romano o un Dios griego, porque le llamamos Cristo. Es una mala hermenéutica la que hacen quienes nos catalogan como haber adoptado un Dios griego o un Dios romano, sencillamente porque en San Juan, el capítulo 2 y el versículo 11, exactamente lo que encontramos es lo siguiente. Andrés llamó a su hermano Pedro. Ambos estaban con Juan el Bautista y después de hablar un ratico con Jesús de Nazaret, vino corriendo a Andrés donde su hermano Pedro, que después fue el apóstol, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido, dice así la Biblia literalmente, que traducido es el Cristo, traducido a qué idioma, al griego. Así que cuando decimos Cristo, estamos hablando Mesías. Entonces, ¿cómo pueden decir que nosotros por llamarle Cristo, que eso lo adoptamos de los romanos o que lo adoptamos de los griegos, pero que es otro Dios que significa otra cosa? De ninguna manera, es el Mesías. Bueno, para Israel, según el profeta Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10, será la figura del Mesías resucitado, al que no aceptaron resucitado en la ciudad de Jerusalén porque no creyeron en él cuando resucitó. Jesucristo se mostrará en la segunda venida, algo sorprendente, espectacular, mundial, y estará en las nubes, y cuando Él venga a la tierra, entonces dice, se mostrará y les dirá, con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Le preguntarán, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y entonces Él les dirá, con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Pero algo realmente sorprendente es que cuando Él aparezca, la Biblia dice que mirarán al que traspasaron y se lamentarán con gran llanto sobre Jesús de Nazaret. Impresionante, reconocerán que Él era sí el verdadero Mesías, pero que no lo aceptaron. Verán a Cristo, e insisto en esto, verán a Cristo el Mesías, porque significa Mesías. Bien, entonces ahora vamos a mirar algunos aspectos interesantes, por ejemplo, el del libro de Daniel que acabo de mencionar, donde hay una clara explicación de la palabra Mesías. La Biblia dice lo siguiente, esto es profético también. Aquí hay un asunto de lo que va a suceder en los tiempos finales cuando las naciones de la tierra vendrán contra Israel para atacarle. La Biblia nos dice lo siguiente, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto de los tiempos lo podríamos explicar en otra ocasión porque no es nuestro tema de hoy,
pero lo que sí la Biblia dice es que el Mesías príncipe vendrá. O sea que él ya vino, ya la Biblia nos muestra, y era una tremenda realidad, la es fáctica, que Andrés le dijo a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías. Pero mire qué interesante, la Biblia nos dice aquí otra vez el Mesías. Entonces, no es que el Mesías venga por primera vez, al contrario, como ya hemos visto en la Biblia, Israel toda reconocerá a Jesús de Nazaret. Bueno, la palabra Mesías, ampliémosla un poquito rápido, es Masiyash. Masiyash, que aparece 39 veces en el Antiguo Testamento y proviene del verbo mashash, que significa ungir o consagrar. Jesús, cuando decimos que es el Mesías, entonces hablamos que es el ungido, es el consagrado. Pongamos eso en mayúsculas sostenidas. Ungido, consagrado, y con esa unción tiene un gran poder para sanar, para bendecir, para restaurar, para liberar al ser humano de todas sus desgracias y de todas sus miserias. En el libro de los Salmos aparece mucho Jesús de Nazaret como el Mesías. En este capítulo, por ejemplo, del Salmo, el capítulo 2 y el versículo 2 nos habla del Mesías. También en el 28:8, aquí mismo en el libro de Daniel que estamos leyendo, equivale a Cristos en griego, y de ahí surge la forma castellana Cristo, para que tengamos una real convicción. Bueno, ahora sí, entonces vámonos adelante con algo muy importante que tiene que ver con la vida del Mesías y los beneficios del Mesías para nosotros y para toda la humanidad. Vamos a disfrutar hoy de lo que es el bálsamo sanador del Señor Jesucristo, el que con tanta generosidad y misericordia viene con esa unción, ese bálsamo, para curar las heridas que ha dejado, por ejemplo, la vida miserable, los enemigos, los problemas, las aflicciones emocionales, los problemas económicos. Así que la unción, permítame aclararle algo interesante. La palabra aceite es con la cual se hacía la unción, y esto era en el Antiguo Testamento para los reyes, los profetas y los sacerdotes. Eran ungidos, de tal manera que el aceite es símbolo o sinónimo de la unción. Bien, el ungido, en este caso con mayúsculas sostenidas, o Mesías, tiene un destino. Esto es importante. Por favor, póngalo bien en orden allí. Tiene un destino y tiene también una misión especial. El ungido tiene un destino, es decir, una persona con un llamado imposible de poder imitar. Es un llamado supremo, grandioso, pero también hay una misión para ello. En Isaías 61 y el versículo 1, por favor, si usted nos quiere acompañar en este texto tan impresionante de Isaías, donde se presenta al Mesías. Y ahí vamos a mirar parte de los beneficios que tenemos para nosotros en la vida. Isaías 61:1, la Biblia dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió. Y aquí la palabra ungió es masash, que es también determinado una derivación de la raíz original de Mesías, Masiyash, Masash, me ungió el Señor y me ha enviado a varias cosas. Pero ahora, este libro de Isaías capítulo 61, que muestra al Mesías proféticamente, fue repetido en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. El Señor nos dice la Biblia que leyó en la sinagoga este pasaje de Isaías 61 y afirmó, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? La de la profecía del Mesías. ¿Cuál era la misión del Mesías? ¿Cómo estaba ungido? Sigamos leyendo. El Espíritu de Dios me ha ungido, está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¡Qué maravilloso es esto! Y el Señor se sentó, dice la Biblia, en la sinagoga y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura.
Entonces, desglosemos un poquito las bendiciones, bueno, los beneficios del Mesías. Pero cuando se recuerda, por ejemplo, la resurrección del Mesías, no tenemos otra cosa que saltar de alegría y de gozo. Y lo digo, ¿sabe por qué? Me ha gustado siempre repetirlo. La Biblia nos dice que los muertos, cuando Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, sí, sí, efectivamente, cuando venga por segunda vez a la tierra, la Biblia dice que los muertos en Cristo, los que fueron fieles, resucitarán. Pero algo impresionante que a veces no se menciona mucho es que los muertos resucitarán cantando. Oiga, qué impresionante. Si yo estoy vivo y Cristo viene al arrebatamiento, me gustaría oír los cantos de los muertos, porque la Biblia dice que los que estemos vivos seremos transformados en seres celestiales para recibir al Señor en el aire. Pero será interesante, glorioso, oír los cantos. ¿Qué clase de cantos serán? Sí, eso está en la Biblia. Está en Isaías, también en el capítulo 26, dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Oiga, qué profecía tan linda. Despertad y cantad, moradores del polvo. O sea, los que murieron en Cristo van a resucitar cantando, porque tu rocío es cual el rocío de hortalizas y la tierra entregará a sus muertos. Maravilloso. Bueno, sigamos adelante con algo muy interesante, que el Señor Jesús como ungido tenía un destino mayor que acabamos de leer en Isaías el capítulo 61. Me ha enviado. Tenía un destino mayor. Me ha enviado. La gente de hoy se encuentra muy abatida, se encuentra afligida por muchas cosas. La más crítica es su maldad. Por ejemplo, el mundo estupefacto ha contemplado algunas tragedias terribles provocadas por el mismo ser humano, bombardeos, las dos guerras mundiales, la última atómica, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, las masacres de niños en diferentes enfrentamientos militares, en guerras, en un hemisferio del mundo, en un país y otro, es algo realmente impresionante. Y el mismo sufrimiento. Veíamos una noticia de una niñita, por ejemplo, recientemente de 8 añitos de edad que se fue secuestrada. Cuando encontraron el cadáver la Nación de México, los médicos legistas dijeron que había sido espantosa, cruelmente torturada y luego estrangulada. Se afirma que, y se vieron algunos videos, donde una señora y al parecer con la ayuda de otras dos personas, dos hombres, estaban empaquetando en un automóvil la bolsa con los restos de la niña que fueron a botar en otra parte y la multitud enardecida los linchó, la mujer fue muerta a golpes y dos de ellos fueron llevados en estado de gravedad al hospital. Así que la humanidad está abatida, las hambres, los terremotos, los problemas de desastres naturales, de tal manera que parece que nosotros estuviéramos viviendo en vida una película de ciencia ficción. Pues la Biblia nos dice que el Señor vino a sanar a los abatidos. Los abatidos son también los perturbados, los abatidos son los que están tristes en situaciones, en problemas económicos terribles. La segunda cosa que aprendemos es que hay una investidura especial en el ungido. Esa investidura nos dice la Biblia, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Cuando una persona es ungida, no puede serlo, definitivamente no, si no está la presencia del Santo Espíritu de Dios. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. La vida necesita la unción, las iglesias necesitan la unción. Nos da la impresión que muchas veces la gente por el miedo a las manifestaciones emocionalistas en la carne, por ser tan exageradamente cuidadosos, le ha sellado también y le ha cerrado la puerta al Espíritu Santo para que se manifieste. De hecho, tenemos muchas iglesias a nivel mundial de todas las misiones, en América, en Europa, en África, en Estados Unidos, que son iglesias, digamos que apagadas,
porque no se ve la manifestación del Espíritu Santo, porque se ha puesto una mordaza, insisto, muchas veces por el miedo al emocionalismo carnal y humano. Entonces no se ha permitido al Espíritu Santo de Dios, pero definitivamente la unción tiene que ser a través del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Jesús mismo lo dijo, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí y me ha ungido. De igual manera, la Biblia nos dice, por ejemplo, que Dios le ordenó al profeta Samuel en una ocasión y le dijo, llena tu cuerno de aceite. Y él fue a ungir al rey David con el cuerno del aceite. El aceite es el símbolo de la unción del Espíritu Santo y dice que lo ungió. Y si usted quiere, por favor, lea en su Biblia en casita el libro de Samuel capítulo 16, en el versículo 1, el 13, el 24, el 14 y el 23, donde la Biblia dice que derramó el cuerno del aceite sobre David y desde ese momento vino la unción del Espíritu Santo. En los versículos que le he mencionado, por ejemplo, hay algo muy interesante. La Biblia dice que cuando David tocaba el arpa, el Espíritu de Dios se manifestaba. Y el rey Saúl era un hombre atormentado por demonios, por espíritus malignos, sufría esquizofrenias, había una especie de locuras en el rey. Y la Biblia nos dice que cuando David tocaba el arpa, el Espíritu de Dios lo ungía y venía, y entonces los espíritus malignos se alejaban del rey Saúl. El rey Saúl, por su maldad, por ser perverso, por ser malintencionado, era perjudicado y era poseído por espíritus diabólicos, pero la unción de David hacía que los demonios se fueran. De la misma manera, amigo, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo fue ungido y con esa unción sanaba, curaba a los enfermos, iba por todas partes sanando, pero la Biblia nos dice varias cosas. Por ejemplo, dice, Dios me ha ungido para sanar a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Esta palabra quebrantados es interesante, significa a sanar a los de corazón hecho pedazos. Quebrantado traduce aquí y en el griego también tiene el mismo sentido. Quebrantado es con el corazón hecho pedazos, con el corazón roto. Así que, amigo televidente o no sé, cualquier persona que nos está viendo, nos está sintonizando, me gustaría decirles algo muy, pero muy importante. Y es que, mire, la unción del Espíritu Santo sana. Amigo, ¿a usted le han hecho daño? Amiga, le han roto la vida en pedazos, le han roto el corazón, le han hecho derramar lágrimas, le han hecho mucho daño en su vida. No sé, algún niño también. Acabo de mencionar un caso, cómo le trataron a esa niña. Pero es posible, mire, hay hogares donde el padre o la madre, por ejemplo, tienen problemas económicos y ¿sabe lo que sucede? Se desquitan de esa presión, de esa tristeza, de esa angustia, de ese dolor que tienen, a veces lo desahogan golpeando a sus criaturas. ¿Eres tú una persona mayor, tal vez un joven, que recuerdas que en tu infancia te dieron un trato terrible? Pues aquí está, la Biblia dice que el Mesías, Jesucristo, ha venido con el bálsamo, la redoma, el cuerno del aceite a echar sobre esas heridas, para curarlas, para dar paz, tranquilidad, para poner un espíritu perdonador, pero también un espíritu agradable que tenga la presencia y la dulzura del Señor. Yo te animo en el día de hoy, si no lo has hecho, entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, ve de rodillas y dile, Señor, límpiame con tu sangre, perdona mis pecados. Señor, por favor, yo necesito el cuerno del aceite para que sanes las heridas de mi corazón hecho pedazos. Pero también le puedes decir en este día, ayúdame a ser una persona que ande también con la redoma del aceite para sanar, para bendecir, para curar las heridas de otros, de mi propia familia tal vez, de tus hijitos, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia. Entonces dice la Biblia que vendrá el Espíritu Santo de Dios. Yo te animo, llénate del Espíritu Santo, dice Dios, y yo te usaré. Todo ungido
deja de ser una persona ordinaria y pasa a ser una persona especial. Es por eso que cuando predicamos, ungimos a los enfermos, ellos se sanan, es porque tenemos un destino especial mediante el cual nosotros oramos y la gente es curada, curada de su alma, curada de sus heridas emocionales, pero permítame decirle, también curado de sus problemas y enfermedades. Sí, el Señor sana con un poder especial. Y yo quiero, antes de culminar en el día de hoy, que en esta misión especial vemos a Jesucristo con esta investidura sobrenatural de Dios que acabamos de leer aquí en el libro de Isaías, que el bálsamo curativo de Dios viene a nuestra vida. En el Salmo 147:3, y me gustaría que lo leamos, es un salmo realmente maravilloso que nos habla de la misericordia de Dios. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El bálsamo de Dios trae consolación. Ese es otro aspecto importante. Él sana nuestras heridas, pero también Él nos consuela. Entrégale. Yo te invito en el día de hoy al Señor, entrégale los pedazos de tu vida y entonces aparece finalmente, la Biblia nos dice que hay un óleo, un ungüento que se llama de gozo. David dijo que Dios había cambiado su lamento en baile, pero no baile pagano, sino en un baile de danza para Dios. En el Salmo 30 y los versículos 11 y 12 encontramos algo realmente sensacional. La Biblia nos dice lo siguiente, palabras, cántico de David, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Qué maravilloso. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios al rey David. Lamento en baile. El cilicio era una ceniza que se echaba a la gente cuando estaba de duelo, porque alguien, por ejemplo, moría, pero de duelo por su angustia, por su dolor emocional. Eso era el cilicio. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. A ti cantaré, gloria mía. Entonces la Biblia nos habla también en varias partes de la Escritura y nos dicen que hay un óleo de gozo. Para terminar hoy, amigo, quiero decirte algo muy interesante y muy importante. El que reciba al ungido, al Mesías, al Cristo, al Jesús de Nazaret en su corazón y se arrepienta, inmediatamente comienza a tener una vida diferente. Deja que Dios rompa tus cadenas, tus ataduras, tus dolores, esas ligaduras malignas que te han atado y no has podido vivir una vida realmente feliz, sino siempre de miseria, de lágrimas, de amargura. Y con esa amargura tal vez tú has estado tratando mal a mucha gente, a tu familia. Yo te invito en el día de hoy, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y dile, Señor, límpiame con tu sangre. Oh, sí, el Señor mismo proclamó en Mateo el capítulo y en Marcos el capítulo 1 y el versículo 14 y 15 diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que yo te invito en el día de hoy, entrégale tu vida a Jesús. Vamos a hacer una oración y yo te pido que tú la hagas conmigo y le digas, Señor, límpiame con tu sangre. Hazlo, repítelo en este momento. Dile, Señor, gracias. Dile así, gracias por tu sacrificio en la cruz. Dile, gracias, Señor, por tu resurrección, porque yo entiendo, Señor, en tu palabra que por esa resurrección yo tengo tu poder y resucito a una vida nueva. Dile, límpiame, Señor, con tu sangre, quita mis pecados, dame la unción de tu espíritu y ayúdame. Dile, ayúdame, Señor, ayúdame a ser feliz. Ayúdame, Señor, a ungir a otras personas con el óleo de gozo. Ayúdame, Dios. Dile, Dios te va a ayudar.
Él te va a bendecir, Él no te deja solo, Él está contigo, Él en este momento está cuidando tu vida. Amigo televidente, arrodíllate si puedes y yo voy a orar. Si estás enfermo en este momento, yo voy a orar por ti, amigo, amiga, a todos los que se encuentren en cualquier lugar. Oremos juntos a Dios. Yo le pido, Señor, te doy gracias porque tú viniste como el Mesías y volverás también como el Mesías príncipe, el Mesías rey conquistador. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo tu mano sanadora sobre esa persona que se ha arrepentido en este momento de sus angustias y pecados. Señor, límpiale, te pido, sánale, Señor, de sus enfermedades. Ayúdale, Dios, en esa vida de tristeza, Padre. Yo te pido por aquellos que están derramando lágrimas de amargura, lágrimas de tristeza por su situación económica. Te pido, Dios, por aquellos que tienen una vida afligida porque otros les hacen sufrir y su vida se ha vuelto una vida miserable. Señor, que el óleo, el ungüento curativo de tu presencia le dé paz, tranquilidad y ternura, Señor, a cada persona que tiene aflicción en su corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Amigo televidente, yo te invito en este momento, dale a Cristo tu corazón, pero también comparte esta transmisión para que muchos de igual manera sean bendecidos. Dios te bendiga abundantemente. Gracias a Dios. Amén.